Dios les bendiga, reciban un saludo de allá de la Ciudad de México. Y pues es un honor estar con ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que Él nos hable esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque podemos ver, Señor, tus bondades, tus bendiciones para cada uno de nosotros. Señor, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea el que ministre, el que nos enseña, el que nos instruya, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya dictando a cada uno, Señor, en su corazón cada palabra, Señor, que vaya escudriñando, Señor, también nuestras vidas, Padre. Y te pido, Señor, que tú tomes, Señor, mis palabras, Señor, que yo pueda dar esta palabra con suavidad, Señor, pero también con firmeza, Padre Celestial, sabiendo que lo que hoy se va a compartir es verdad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, yo allá en la Ciudad de México hay una hermana bien buena onda. Ya es grande, pero esta hermana tiene en su azotea un cultivo. Ahí tiene que el epazote, que el cilantro, el jitomate. Y ella me estaba contando pues la bendición que es poder tener pues esto en su azotea, ¿no? Dice, si yo le quiero echar al arroz tantito cilantro, pues nada más subo y ya bajo con esto. Pero se necesita tiempo para poder cultivar, se necesita una disciplina. Y ya me estaba contando que las tiene que regar, podar, ponerlas al sol. Cuando se vienen, porque allá déjenme decirles que en México parece que se está cayendo el cielo, dice que las tiene que guardar en un techito y ya al otro día las vuelve a sacar. Y yo creo que es un gran privilegio que ella pueda tener esta bendición en su casa, pero también es un gran trabajo, ¿cierto o no? Cultivar no es algo fácil. Yo no sé si hay aquí hermanos que han tenido esa oportunidad de cultivar algo, pero no es algo nada más que usted le eche la semillita y al otro día ya tiene la planta, ¿verdad que no? Se requiere una disciplina, se requiere una constancia. Yo quiero hablarles de cómo cultivar la honra. Y para cultivar la honra nosotros necesitamos ser disciplinados y necesitamos ser constantes, así como esta hermana. ¿Para qué? Para poder obtener una bendición. Yo creo que Dios desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos de tal manera que nuestra vida prospere en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto o no? ¿A cuántos les gustaría ser promovidos en su trabajo? ¿O a cuántos les gustaría ser promovidos aquí en la iglesia? Que los tomaran en cuenta. Yo creo que a todos, ¿cierto o no? Pues hoy vamos a ver esa fórmula mágica para que esto suceda. ¿Cómo ven? Como que ya vi sus caras de, no es tan mágica. Pues no, porque necesitamos esfuerzo y disciplina y mucha constancia. Dios quiere que nosotros le honremos. Y yo creo que la primera persona que tú y yo tenemos que honrar es Dios. Y para cultivar esta honra con Dios tenemos que ser constantes. Ahora podremos decir, no, yo sí honro a Dios, vengo, canto, le alabo, lo bendigo, levanto mis manos, le digo que Él es hermoso, precioso, lo aprecio, lo reconozco, lo valoro. Pero ¿sabes qué, hermano? Que esto de la honra tiene más que ver con acciones que con palabras. Para nosotros poder honrar a alguien, y más a Dios, no bastan solo las palabras. Nosotros tenemos que hacer demostraciones. Demostrar que lo honramos, que lo respetamos, que lo valoramos, que le tenemos amor, reconocimiento, distinción. No nada más es decir palabras bonitas. Porque la Biblia dice en un texto que
¿qué dice el texto? Dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto? Que no nada más se trata de venir a cantar, sino tenemos que demostrar. ¿Cierto o no? Pues hoy vamos a ver 3 puntos en los cuales tú y yo podemos honrar a Dios. 3 puntos que son importantes cultivar la honra. Y les quiero hablar de 3 autoridades que tú y yo debemos honrar. Cuando tú y yo honramos estas 3 autoridades, estamos honrando a Dios. Estamos reconociendo, estamos apreciando, estamos mostrando amor y estamos valorando a Dios. No nada más es venir y decir, Señor, te amo. No, es demostrar. Y en estas 3 áreas nosotros vamos a demostrar esa honra que tú y yo decimos tener. ¿Cuántos honramos al Señor? Y yo creo que nosotros necesitamos cultivar esto porque nuestra vida se va a llenar realmente de muchas bendiciones. ¿Cómo ves, hermano? Vamos ahí a Primera de Pedro. Antes de mencionar estos 3 puntos. Primera de Pedro 2, 17 y 18. Fíjate lo que nos dice este texto. ¿Amén? Cuando lo tengas, diga amén, hermano. Amén. Primera de Pedro 2, 17 y 18. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y miren, ¿a quién nos llama Dios a honrar en este texto? ¿A quién? En primer lugar, a todos. Dice, ¿honrar a quién? A todos. Nosotros tenemos que honrar a nuestro prójimo. Y dice en especial ¿a quiénes? A los hermanos, o sea, a los que estamos aquí. Temer a Dios y honrar al Rey. O sea que si tú y yo honramos a todos, en especial a los que son hermanos en Cristo, nosotros estamos honrando al Rey. Pero luego dice, criados, estad sujetos con todo ¿qué? Respeto a vuestros amos. No solamente a quienes, a los buenos y afables, sino a los ¿qué? A los difíciles de soportar. ¿Habrá personas difíciles de soportar? Me pregunto. Ahorita lo vamos a ver y van a ver que sí. La primera autoridad que tú y yo debemos de cultivar en honra es, ¿a quién creen? A nuestra primera autoridad que nosotros nos enfrentamos es a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cierto o no? Si tú y yo no aprendemos a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, difícilmente vamos a poder honrar a alguna autoridad. Dios nos puso para estar bajo autoridad, hermanos. Fuimos creados para estar bajo autoridad. El que no quiera vivir bajo alguna autoridad se encontrará en situaciones complicadas y enfrentará situaciones difíciles en su vida. Tú y yo tenemos que cultivar esta honra a nuestro padre y a nuestra madre. Deuteronomio 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean alargados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo honramos a papá y a mamá, nuestros días se van aumentando. Pero cuando tú y yo no honramos a mamá y a papá, nuestros días se van acortando.
¿Cómo ves? Ahora puedes decir, ay no, pero esta palabra es para jóvenes, adolescentes. Pues no. Esta palabra es para ti que tienes 15, 20, 30, 40, 60, 70, hasta los de 100 años. Esta palabra es para todos, porque todos tenemos un papá y una mamá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces esta palabra es para ti. Tú tienes que honrar a tus padres para encontrar la bendición. Es más, no importa si tú no tienes papás, si ya se murieron. Tú tienes que honrar su memoria, su legado, su fe. Tú tienes que honrar eso. Ahora, hermanos, yo sé que esta palabra está muy bonita y podemos sonar tan fácil honrar a nuestros papás. Y gracias a Dios que a mí me tocaron buenos papás, fáciles de honrar. Pero aún así me costó trabajo. Y me tuve que esforzar día con día. Cuando yo estaba en la adolescencia, también me dio la rebeldía y juzgué a mis padres, en especial a mi mamá. ¿Cuántos de nosotros hemos juzgado a nuestros padres? Ahí ya no escuché ninguna amén. No, es que me equivoqué, llegué al cielo y aquí hay puros santos. ¿Cuántos hemos deshonrado a nuestros padres? Los hemos deshonrado. Aunque hayan sido buenas personas, fíjense. Aunque nos hayan tocado buenos padres, luego nos entra la loquera, la adolescencia sobre todo, y ahí estamos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué me dices? ¿Qué te pasa? Tú estás en mi contra. Y cuando somos papás, lo entendemos, ¿cierto o no? Pero en las áreas que tú juzgas a tus padres, son las áreas donde vas a tener problemas. Ahora, el texto que leímos decía que había personas buenas, ¿verdad? Y otras difíciles, ¿cierto o no? ¿A cuántos les tocaron padres difíciles? Padres que nos hirieron, nos lastimaron, nos corrieron de la casa, nos abandonaron. Padres que todo el tiempo peleaban, discutían, se divorciaron. Mamás neuróticas, padres enojones. ¿A cuántos les tocó la chancla voladora? No, a mi mamá hasta la escoba hacía volar, en serio. ¿A cuántos les ha tocado padres difíciles, que han herido nuestro corazón, que lo han fracturado, que lo han quebrado? Es difícil honrar a alguien así, ¿cierto? Sí, es difícil y complicado. A lo mejor ustedes dicen, ay, Elisa, porque tú no has tenido los padres que yo he tenido, padres complicados y difíciles. ¿Cuántos de nuestros padres no conocieron a Dios e hicieron cosas que no estaban bien? Pero hoy el Señor te quiere decir algo importante y quiero que prestes atención a lo que voy a decir. Tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres, escucha bien, no por el desempeño que hayan tenido, sino por la posición que ocupan en nuestra vida. No importa si hicieron cosas buenas, si hicieron cosas malas, tú y yo los tenemos que honrar por la posición que ocupan. Porque esto va a traer bendición. El mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien, si fueron buenos padres, si tuvieron un buen desempeño como padres. No. Él simplemente dice, hónralos para que tus días sean alargados, para que tú vivas una larga vida. Entonces tú y yo no tenemos que honrar a nuestros padres por el desempeño que hayan tenido con nosotros, sino por la posición que Dios les dio en nuestra vida. ¿Cómo ves esto? ¿Complicado, difícil? Sí.
pero al final de todo esto tú y yo vamos a tener bendición en nuestra vida. Ahora, ¿cómo? La palabra aquí, la pregunta de los 64,000. ¿Cómo honrar a un padre complicado y difícil? ¿Cómo? Perdonando y bendiciendo. Perdonando y bendiciendo. A lo mejor hoy te trató mal, o cuando eras niño, cuando eras adolescente. Perdónalo, bendícelo. Y a lo mejor me vas a decir, pero tú no vives con él, es diario esto. Diario perdónalo y diario bendícelo. Estamos cultivando. Es esfuerzo y constancia. Es una disciplina. Perdona y bendice. Perdona y bendice. Y si te la vuelve a hacer, perdona y bendice. Con esto no quiero decir que aguantemos abusos. En la semana llegaba una chica a la iglesia y ella había sido abusada por su padre. Y es difícil honrar a alguien así, pero ¿sabes qué? Ella puede ir ante a una autoridad mayor y denunciarlo. Pero eso tampoco es excusa para que ella no lo honre, lo perdone y lo bendiga. A lo mejor ya no va a vivir con él, pero lo va a perdonar y lo va a bendecir, para que Dios pueda traer a su vida bendición. Yo no sé si tú conozcas a una predicadora muy famosa que se llama Joyce Meyer. No sé si has escuchado su testimonio, pero es muy fuerte. Ella fue abusada por su padre muchos años. Conoció a Cristo, lo perdonó y lo bendijo y se fue muy lejos de él. Mucho tiempo, pero cuando él enfermó, ella mandaba dinero para que su padre pudiera vivir sus últimos días cómodamente. De esa manera lo honró. No es que nos aguantemos, es que está en nuestro corazón el poder soltar toda esa amargura, todas esas cosas que nos fracturan, esas heridas, esas palabras. Es de nosotros poder soltar eso y poder perdonar para que haya bendición, porque si no, de lo contrario, nos llenaremos de cosas pesadas, de cargas, de amargura, de tristeza, de depresión, que nos van a oprimir todo el tiempo. ¿Cómo ves esto? Así es que tú y yo debemos de honrarlos, perdonando y bendiciendo a esos padres complicados y difíciles. No juzguemos, porque todo juicio que nosotros hagamos en contra de ellos se va a revertir en nuestra vida. Yo juzgué a mi mamá. Yo tenía 16 años cuando mi papá murió y yo amaba y adoraba a mi papá. Y mi mamá era una mamá bien complicada y bien difícil. Y la juzgué. Y en eso que yo la juzgué, pues es en lo que estoy batallando. Si tú juzgas a tus padres, tus hijos te van a juzgar. Otra manera de honrar a nuestros padres es hablar bien de ellos. Fíjate, ¿qué pasaría si yo fuera con tus hijos y les preguntara, ¿quiénes son tus abuelos? ¿Qué me dirían? ¿Cosas buenas o cosas malas? Bueno. Muy bien, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hablado mal de ellos y nuestros hijos se refieren a ellos con malas palabras? Ay, mi abuelita ya viene de necia. Ay, ahí viene otra vez esa vieja loca. Y nos da risa, pero lo hacemos. Hablamos mal de ellos. ¿Cómo ves? Tenemos que honrar a nuestros padres hablando bien de ellos. Es cierto, muchos de ellos han cometido muchos errores. Y hoy quiero que pienses en Jesús.
Él tenía a María y a José como padres. Él era Dios, era perfecto. ¿Tú crees que él no veía errores en sus padres? Pues sí, claro que sí los veía. Y siendo Jesús, los honró y no habló mal de ellos. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo sí lo podemos hacer? ¿Qué nos hace pensar esto? Ahora, como yo les decía, yo quedé huérfana de padre a los 16 años. Y entonces mi mamá 4 años después se casó. Y me surgió esta pregunta nomás. ¿Uno tiene que honrar a su padrastro y a su madrastra? Sí. Y lo vemos también en la vida de Jesús. María era su mamá, le dio la vida, pero José no. José era el papá adoptivo de Jesús y lo honró. A lo mejor nosotros no elegimos el padrastro, la madrastra que nos tocó, pero Dios nos dice, honra. Hónralo porque está en una posición de autoridad en tu vida. ¿Cómo ves esto? Es un poco difícil de ir digeriendo, pero yo sé que Dios te está hablando. Respétalos, valóralos, da demostraciones de honra. Hemos conocido muchos casos en que los padres llegan a viejos y los hijos ya no los quieren cuidar, o se quieren quedar con la herencia y se están peleando, y las pobres mamás viudas andan rodando de casa en casa. Esto no es honra. Nosotros estamos en una edad en que ya tenemos que cuidar a nuestros padres. Mi mamá se volvió a quedar viuda y nos tenemos que hacer cargo de ella. Ya le dicen la viuda negra. Pero nosotros tenemos que cargar con ella, porque ella se dio por nosotros muchos años, se sacrificó, y a lo mejor no fue la madre perfecta, pero lo hizo lo mejor que pudo, como tú y yo lo estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Cómo ves esto? David honró a su padre Isaí. Cuando le dice, ve y llévale esto a tus hermanos, ¿se acuerdan de esa historia? Él obedeció. En la obediencia también es demostración de honra. Pero lo más increíble de esta historia es que David, al ir a ese lugar, se encontró con Goliat. ¿Y sabes qué? Se encontró con su propósito. Cuando tú y yo honramos a nuestros padres, nos encontramos con el propósito de nuestra vida. Cuando tú y yo obedecemos lo que nuestros padres nos aconsejan, tú y yo podemos encontrar el propósito de nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que hacemos que nuestros padres también vivan en su propósito de ser padres. Ahora quiero decirte algo bien especial. Cuando tú honras a tu padre, hay bendiciones muy específicas que se desatan en tu vida cuando tú honras a tu padre. Pero cuando tú honras a tu madre, hay bendiciones muy específicas que se sueltan para ti. Bendiciones que solo encontrarás honrando a tu madre. ¿Cómo ves esto? Dios quiere que tú seas prosperado, pero tienes que llevar a cabo esto. Ahora, punto número 2. Honrar a nuestros líderes espirituales. Es la segunda autoridad que tú y yo encontramos ahí. Y mira, Dios los puso ahí con un propósito. La verdad es que cuando nos ponemos a pensar en lo difícil que es ser líder o ser pastor,
yo creo que podríamos meditar varias cosas. La verdad, no es algo fácil. Es vivir en constantes críticas y juicios. Y cuando tú y yo no los honramos, somos de esas personas difíciles que se encuentran los líderes y los pastores. Y ¿sabes qué? Ellos dan mucho por nosotros, porque Dios les pone en su corazón una carga bien especial para que estén orando por nosotros constantemente. Dios a ellos les revela cuál es el propósito que tiene para nosotros dentro de la iglesia. Son personas que están ahí a tu lado cuando las necesitas, peleando la batalla. Son personas que, en serio, hermanos, se esfuerzan en clamar por ti. Así es que yo creo que tú y yo debemos de honrarla y cultivar esta honra. ¿Cómo podemos honrarlos? Obedeciendo, ¿sí? Orando por ellos también. También necesitan de sus oraciones, hermanos. También pasan necesidades, preocupaciones, problemas. Y así como ellos pasan horas orando por tu situación, yo creo que nosotros deberíamos de pasar también mucho tiempo orando por ellos. ¿Cómo ves esto? Sirviéndoles, hermanos. Son personas que nos sirven, que a veces son 2, 3 de la mañana y ahí está, contestándote el teléfono. Que a veces tú ya te aferraste a algo y ahí están tratando de hacerte consciente de lo que no está bien. ¿Sabes cuánto uno se tarda en preparar un sermón? ¿Tienes idea de cuántas horas? Muchas, hermana. Yo me aviento semanas enteras, no es fácil. Y muchas veces estoy escribiendo y le borro porque sale algo de mi corazón, de mi carne, y ahí estoy. Y diciéndole al Señor, no, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Y hay que estar en su presencia para poder pararse aquí y poder hablar. Se requiere esfuerzo. Cuando tú y yo los honramos, estamos valorando eso. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Centro Cristiano San José honra a sus líderes y a sus pastores? En general, ¿cómo los honra? ¿Cómo la iglesia honra a sus líderes y a sus pastores? Porque se acuerdan que no solo son palabras, ¿verdad? Que son demostraciones, son ¿qué? Acciones. Ahí yo te lo dejo para que prendas el foquito de la creatividad y digas, ay, ¿de qué manera puedo honrar a los líderes? Yo no conozco a los líderes aquí, pero tú sí. ¿De qué manera puedo honrar a mis líderes y a mis pastores? ¿Cómo ves? Si hoy el Señor nos viniera y nos pidiera cuentas de esto, ¿qué le diríamos como iglesia? Otra manera de honrarlos es hablando bien de ellos. Fíjate que por ahí en una iglesia muy, muy lejana, en un reino muy, muy lejano, había un grupo de alabanza. Y este grupo de alabanza empezó a haber inconformidad. No, que sí, que me dijo, que el otro, que no sé qué. Y esto se fue haciendo grande, grande, y empezó el chismerío ahí. Y malos entendidos, y que esto y que el otro. Y entonces empezaron a hablar mal del líder de alabanza. Y esto, de verdad, fue como un dardo al corazón de este líder. Porque ellos veían solo una parte, pero no veían la otra.
y empezaron a juzgar. ¿Y sabes qué? Esto trajo maldición a sus vidas. Cuando hablamos mal de aquellos que Dios puso, estamos hablando mal de Dios, porque fue Dios quien los puso. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, digamos, este tiene más capacidades que el que puso como líder de maestras, como líder de alabanza. Dios fue el que lo puso y por algo lo puso, hermano. Y tú y yo no los debemos de honrar por el desempeño, sino por el lugar que ocupan. ¿Sí te acuerdas de eso? Tú y yo tenemos que honrar a nuestros líderes para que nos vaya bien a nosotros, para que seamos prosperados, seamos promovidos. ¿Tú crees que si un pastor ve que hablan mal de su líder de alabanza o su líder de maestra, a esa persona se le va a promover? Claro que no. Por supuesto que no. Tú y yo tenemos que honrar a ellos hablando bien de ellos. A veces le damos más peso a las cosas malas que a las cosas buenas. Y es cierto, mira, no te voy a decir que no. Hay líderes difíciles. Hermano, como líderes nos equivocamos, tenemos errores y muchos, somos seres humanos igual que ustedes. Igualitos, con defectos, con errores. Pero ¿sabes qué? No nos corresponde a nosotros juzgarlos, sino a Dios. Nosotros tenemos que respetarlos. Y si tú en algún momento tienes un conflicto con un líder, con un pastor, ¿cómo debes de honrarlo? ¿Qué tienes que hacer? Orar para que Dios te dé las palabras de sabiduría y puedas exponer tu situación con sabiduría sin deshonrar al líder o al pastor. ¿Cómo ves? Y si a lo mejor la regó mucho y se equivocó mucho, perdónalo, bendícelo. No dejes que esto no te deje estar en lo que estás. ¿A qué me refiero? A veces venimos y por estar pensando en esto ni estamos alabando a Dios ni estamos escuchando la palabra. Yo sé que al principio les dije que me daba gusto verlos, pero ya no sé si a ustedes les dé gusto verme a mí. Pero ¿sabes qué? Esto es palabra de Dios y tú y yo tenemos que honrarlos. Vamos allá a Romanos 13, porque este texto nos va a servir para estos dos puntos. Romanos 13:1. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. ¿Cómo ves, hermano? Es cierto, no escogimos a los padres que queríamos, ni a los líderes o tal vez a nuestro pastor, pero Dios lo escogió y lo puso ahí. Ora por él, sírvele, habla bien de ellos, obedece. Mira, cuando ¿se acuerdan de David? No estoy leyendo las citas y las historias porque son muy largas, pero te las estoy contando. ¿Te acuerdas de David cuando él comete adulterio con Betsabé? Y yo creo que mucha gente del palacio que estaba ahí se enteró de lo que David hizo.
Tan solo los sirvientes que fueron por Betsabé, o el sirviente que mandó el mensaje para que mataran a el esposo de esta mujer, se enteraron de la atrocidad que David hizo, ¿cierto? Pero no encontramos que alguien se levantó o lo juzgó, ¿no? Yo creo que ellos fueron sabios y lo dejaron en las manos de Dios. Y dijeron, pues que Dios lo juzgue. ¿Y sabes qué? Pues llegó el día del juicio. Y Natán llega, el profeta, y confronta a David. Y lo confronta de una manera fuerte. Porque David, el profeta le dice, ¿tú qué harías con esta persona que se robó esta ovejita y que no sé qué? Y David dice, pues que lo maten. Y él se encontró con su propio juicio. Pero ¿sabes qué? David en ningún momento arremetió contra el profeta, ¿verdad que no? ¿Qué hizo? Escuchó el consejo. ¿Y fue fuerte la reprensión? Sí, fue fuerte. Y a veces nuestros pastores y líderes nos tienen que llamar la atención, ¿sí o no? Y tenemos que tomarlo con sabiduría porque ellos quieren nuestro bien. Así como David lo tomó con sabiduría. Pero muchos de nosotros a veces nos enojamos. Y no, hermanos, tú y yo tenemos que tomar este consejo con humildad y no decir, ya mejor me voy a otra iglesia. Porque eso no es honrar. ¿Cómo ves? Así es que, hermanos, pues escuchemos lo que hoy Dios nos está diciendo y meditemos en qué cosas no estamos honrando a nuestras autoridades. Ahora, tercer punto, la autoridad terrenal. ¿Y a quién me refiero a la autoridad terrenal? Pues a los gobernadores, a los jefes, a algún maestro, al director, a los policías que andan en la calle, a toda autoridad terrenal. Y miren, es que me da risa esto que les voy a decir, pero cuando nos encontramos ahí en la carretera, ¿no? Y nos encontramos a unos policías, ¿qué empezamos a decir? No, ahí vienen esos perros, esos hambriados. Bueno, y me estoy quedando corta, ¿no? No, de seguro ya nos quieren sacar el dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nuestros hijos, miren, andan escuchando. Y cuando ya son más grandes y ahí vamos otra vez en la carretera, que dicen, no, ahí vienen esos ladrones, esos muertos de hambre, esos perros, bueno, ya no sé ni qué tanto digamos. Pero te das cuenta que nosotros no cultivamos la honra a nuestra autoridad terrenal en nuestra propia familia. ¿Y qué decimos del presidente? No, él hace todas las cosas mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y si nos metemos a hablar de política, no. Pensamos, o sea, realmente pensamos que nosotros lo haríamos mejor. ¿En serio? El presidente ha hecho mucho más cosas por esta nación de lo que tú y yo hemos hecho a nuestros 50, 40 años. ¿Y nos atrevemos a juzgarlo? ¿En serio? ¿A nuestro gobierno? Y sí es cierto, están aprobando muchas leyes que van en contra de nuestras creencias. El aborto, la adopción de niños para homosexuales, y eso realmente es preocupante y todo, pero en ningún momento esto nos da derechos a ser irrespetuosos con nuestras autoridades. Podemos levantar nuestra voz, podemos levantar un escrito, podemos hacerlo, pero con sabiduría, manteniendo la paz. ¿Cómo ves esto? Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, traigo dos ejemplos. Primero, Jesús. Jesús es arrestado y llevado ante Pilato. Y Pilato le empieza a decir, no, que tú te crees el rey de los judíos, jajaja, y empieza ahí
a burlarse. Y Jesús le pudo haber dicho a Pilato: ¿sabes qué? Tú eres un mal gobernante, eres un tirano, eres de lo peor, ¿cómo tienes a mi pueblo? ¿Y sabes qué? No dijo nada. Él, siendo Dios, mostró honra ante Pilato. Él, siendo Dios, manifestó su inconformidad de otra manera, no con violencia, no juzgando. ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí lo podemos hacer? Que estamos llenos igual de defectos que el presidente y nuestros gobernadores. Que criticamos pero no hacemos nada. ¿Te das cuenta? Ay, hermanos, ya lo siento bien serio. Ríanse, por favor. Aunque sea, digan amén. Pero fíjate, o sea, ve cómo somos. O sea, realmente nosotros solo a veces nos sentamos a criticar y no estamos honrando. Y dice la palabra aquí que acabamos de leer que Él puso reyes. Él pone y quita reyes. Y tú y yo debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios, guardando honra, respeto, valorando el esfuerzo que están haciendo. Yo no sé si te has fijado, pero cuando entra un presidente entra con una cara y cuando se acaba el sexenio entra con otra. Acabados. A lo mejor sí han hecho cosas que no estaban bien, pero a veces vemos más lo malo que lo bueno. Y por otro lado tenemos a David nuevamente. ¿Quién era su autoridad en ese tiempo? El rey Saúl. ¿Era un tirano? Sí. ¿Era mala onda? Sí. Lo perseguía, gastó un montón de dinero ahí persiguiéndolo por aquí, por allá, mandaba a los soldados, desperdiciaba los bienes en tratar de alcanzar a David y matarlo. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David cuando se lo encontró en esa cueva? Le perdonó la vida. No dijo: ahora sí, me las vas a pagar todas las que me has hecho. No dijo: ahora sí es mi oportunidad de darte cuello. No. Él lo respetó porque sabía que Dios lo había puesto ahí. Era el ungido de Dios. Y él lo respetó, valoró. Es más, cuando el rey Saúl muere, a David le duele su corazón. Y se lamenta. Yo hasta digo, no, en serio, David sí era bien cristiano, porque la verdad que está complicado. Está complicado, o sea, perdonarle la vida a aquel que está ahí, moléstete. ¿Cuántos nos ha tocado jefes complicados? Que ya te quitaron el bono por cualquier cosa, que te dicen de groserías. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿De respeto? ¿O le decimos: ay, pues también, ahí te va? Ya no les digo más, porque ¿cuál es nuestra actitud? Y hay jefes bien complicados que a veces nada más quieren para lo suyo, para ganancias para la empresa, no importa a veces tu esfuerzo, pero Dios aún te dice: hónralos porque vas a encontrar la bendición. Sé disciplinado en perdonar y bendecir, y vas a ser promovido. Porque los jefes, mira, sí ven nuestras acciones y dicen: ah, mira, no se ha rebelado, no se fue al sindicato a hacer su marcha. No, ha sido leal a pesar de todo. Y esas personas son las que ocupan ahora pues las gerencias, porque son personas que han honrado a sus autoridades,
un gerente, un supervisor no llega ahí nada más porque sí. Llega porque ha mostrado lealtad al jefe o a la empresa. ¿Cómo ves esto? Con esto no quiero decir tampoco que pasemos por alto los abusos, ¿no? Podemos ir a denunciar si hay algún abuso, pero de nuestra parte siempre hay que tener respeto. ¿Cuántos ahora son bien irrespetuosos con los maestros? No sé si tú has visto ahí en el Face que pasan luego ahí unos chistes de que antes el maestro era así como que la autoridad máxima, ¿no? Y ahora el niño manda. Y en los tiempos de mi abuelita, dicen por ahí, que pues los maestros con la sola mirada ya te controlan. Y ahora nosotras como mamás vamos y decimos, no, es que esto no me parece, el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nuestros hijos lo están viendo y nos están escuchando y les estamos enseñando a no respetar a los maestros. En mi familia son puros maestros y la verdad sí le echan ganas. No crean que no, sí le echan ganas. Y yo luego veo a mi mamá y mi hermana ahí 7 de la noche cuando ya acaba su turno y calificando y nosotros no lo valoramos, no los honramos, hablamos mal de ellos con otras mamás o con otros papás, nos quedamos al chisme al final. ¿Cómo ves esto, hermano? Así es que tú y yo tenemos que respetar a toda autoridad que ha sido establecida aquí en lo terrenal por Dios. Y mira, estaba escuchando una historia de una mujer, de una adolescente en Estados Unidos que cometió una infracción. Entonces está ante el juez y el juez le dice, ¿sabes qué? Tu multa es de $50,000. Y entonces la muchacha le hace, y entonces se va y le habla el juez y le dice, te regresas. Eran 50,000, pero ahora van a ser 10,000 porque no respetaste a tu autoridad. Y entonces la chica le hace una señal con el dedo, ¿no? Ya se imaginarán qué. Y entonces el juez le dice, ¿sabes qué? Te vas 1 mes a la cárcel por no haber respetado a la autoridad. Fíjate en Estados Unidos qué tan importante o cómo les enseñan a respetar sus autoridades. La chica estuvo 1 mes en la cárcel y se presenta ante el juez al término de ese mes y pide perdón al juez y le dice, discúlpeme juez por mi actitud, no fue de honra, pero también quiero pedir perdón a mis padres porque los deshonré con esta actitud. Entendió la lección. Y Dios nos va a llamar la atención cuando tú y yo no honremos a nuestras autoridades. Dice que el que se resiste a la autoridad se resiste contra Dios y acarrea condenación para su vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me promueven en mi trabajo? Pues porque no somos respetuosos, porque no demostramos con acciones ese respeto. ¿Sí me entienden? ¿Cómo ves esto, hermano? Así es que quiero que medites en esto, en que tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros pastores, líderes, a nuestras autoridades terrenales, jefes, maestros, directores, gobernadores, presidentes. Los tenemos que honrar. No por el desempeño, sino por la posición en la cual están. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos deshonrado a nuestros padres? Les digo que nadie dice mí. ¿Cuántos hemos deshonrado a nuestros líderes y pastores? Todos, hermanos, por favor.
Todos, seamos honestos, la hemos regado y bien feo, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos hablado mal del presidente, de los gobernadores, de los policías? Todos, hermanos. Y como padres la hemos regado muchísimo, porque no solamente nosotros no hemos honrado, sino que no hemos enseñado a cultivar la honra a nuestros hijos. No hemos enseñado eso. Nuestros hijos nos escuchan hablar mal de nuestros padres, de los líderes, de los pastores, del gobierno, de todo el mundo. ¿Y sabes qué estamos enseñándole? Juicio y crítica, no honra. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Pues atrayendo estancamiento, maldición, condenación a sus vidas. No solamente a nuestras vidas, sino a sus vidas, porque ellos nos están viendo. Pero si tú y yo queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, tenemos que ir cultivando esto cada día. Y a lo mejor con esta plática, a lo mejor tú te sientes, ¿no? Y el Espíritu Santo, yo sé que está hablando ahí en tu corazón y tú sientes en qué áreas estás fallando. Y cuando lo analizamos así como esta noche, pues nos damos cuenta que hemos deshonrado a Dios. Hemos deshonrado a Dios, porque hemos dicho: Señor, yo no lo respeto, esta autoridad que tú me has puesto, cuando el mismo Señor ha sido el que la puso. Entonces no estamos respetando lo que Dios está poniendo como autoridad en nuestra vida. Y estamos deshonrando a Dios, hermanos. Hemos deshonrado a Dios con nuestras demostraciones de no respeto hasta nuestras autoridades. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios hermoso, que Él perdona nuestros errores y nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor, porque Él nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, quiere que seamos promovidos. Yo no sé a cuántas de estas autoridades tú y yo les tengamos que pedir perdón, pero hay que ser bien honestos, hermanos. Yo hace unos días cometí una falta contra una autoridad que Dios puso en mi vida y no respeté eso. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que estaba en un gran error. Y es de sabios aceptar errores, hermanos. Y me arrepiento y digo: Señor, ayúdame a yo demostrar a mi autoridad que la valoro, que la amo. Ayúdame a demostrar a mi autoridad que hay un respeto de mi parte. Así es que yo quiero que podamos hacer 2 oraciones en esta tarde. Primero, pidiéndole perdón al Señor porque lo hemos deshonrado de muchas maneras. Y segundo, pudiendo perdonar y bendecir a aquellas autoridades que hay en nuestras vidas. ¿Te parece? Pero bendecirlas realmente con un corazón lleno de amor para con estas autoridades. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta hora, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, conociendo que tú eres un Dios misericordioso, Señor, que perdona nuestras faltas y nuestros errores, Señor. Señor, no hemos sido perfectos y todos los que estamos aquí de una u otra manera te hemos deshonrado, Señor. No hemos hecho las cosas como tú dices o como tú mandas, Padre Celestial. Nos hemos llenado de rebeldía contra algunas autoridades que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Y hoy clamamos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón, Señor, por esta rebeldía que has generado en nuestro corazón, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos darte la gloria a ti, toda, Señor, toda la honra, Padre. Permítenos demostrar, Señor, con nuestras acciones, Señor, que te honramos.
honrando a las autoridades que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a hacer las cosas como tú, Señor, nos has enseñado en esta tarde. A honrar a esas autoridades, no, Señor, por lo bueno o malo que hayan hecho, por su desempeño, Señor, sino porque tú las has puesto ahí. Ayúdanos a guardar silencio, Señor, cuando lo tenemos que hacer. Y cuando nos tengamos que expresar, Señor, danos la habilidad de expresarnos sabiamente. Ayúdanos a valorar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro papá, Señor. A toda autoridad, Señor, en la iglesia, a nuestros líderes, Señor, a nuestros pastores. Ayúdanos, por favor, Señor, a dar demostraciones de honra para con ellos, Señor. Que nosotros seamos creativos para poder, Señor, demostrar cuánto valor tienen ellos en nuestra vida espiritual, Señor. Señor, perdónanos si hemos hablado mal de ellos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos respetado, Señor, a nuestros gobernadores, Padre Celestial, a nuestro presidente, a la policía, a nuestros maestros, a nuestros jefes, Señor. Discúlpanos si hemos hablado mal de ellos también. Queremos, Señor, honrarte en todas estas áreas. Ayúdanos a ser disciplinados en cultivar esta honra, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser continuos en honrar a nuestras autoridades que tú has puesto para bendecirnos, Señor. Queremos de tu bendición, Señor. Queremos de tus bendiciones para cada uno de nosotros, Señor, pero también para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Enséñanos a ser sabios para ayudarles a honrar, Señor, a nuestros hijos